Cuando mi hermano entraba a mi habitación por la noche, mi alma abandonaba mi cuerpo para no sentir lo que ocurría. «Si abres la boca, todos en esta casa lo pagarán», susurraba. Lo que no sabía era que mi silencio de 5 años estaba guardando el arma perfecta contra él. Buenos días, mis queridos. Qué alegría inmensa poder estar aquí con ustedes en esta mañana de agosto. Soy Carmen López de la Cruz. Tengo 73 años bien vividos y hoy resido en Mérida, Yucatán. Pero nací en San Cristóbal de las Casas, en el corazón de Chiapas. Dicen que soy de esas mujeres que no se quedan quietas, siempre inventando algo nuevo. Y creo que tienen razón. ¿Saben qué es lo que más me gusta hacer en mis días? Restaurar muebles antiguos. Así es, mis amores. Este oficio, que parece cosa de hombres, se convirtió en mi pasión después de los 60. Tengo un pequeño taller en el patio trasero, lleno de herramientas, lijas, pinceles y pinturas. Deberían verme toda cubierta de aserrín, con las manos callosas, pero con el corazón rebosante de alegría cuando transformo una pieza que iba a parar a la basura en algo hermoso otra vez. Comencé con este trabajo cuando mi esposo falleció, hace ya unos 8 años. Encontré en el garaje un viejo aparador de su familia, todo roto y comido por termitas. Mis hijos querían tirarlo, pero sentí que esa madera aún tenía vida. Pasé 3 meses lijándola, tratándola, pintándola. Fue como si cada pasada de lija también aliviara las heridas dentro de mí. Cuando terminé, lo puse en la sala, y los vecinos comenzaron a traerme sus muebles olvidados. Hoy tengo una clientela pequeña, pero fiel, ¿saben? La gente me trae sillas rotas, mesitas abandonadas, vitrinas de abuelas que ya nadie quiere, y yo me encargo de devolverles la vida. Cada pieza tiene una historia, y mientras trabajo en ellas, les cuento las mías. Es como si la madera absorbiera todo. Las alegrías, las tristezas, los secretos. Estoy aquí sentada en esta mecedora que restauré de la casa de mi madre. Quedó tan bonita con este tono miel que elegí, y los cojines que bordé combinan perfectamente. Por la ventana veo mi jardín de hierbas, albahaca, romero, toronjil, todo lo que uso para preparar mis tés. El sol de la mañana entra por la ventana, calentando mis piernas ya cansadas de tanto caminar por la vida. Mis queridos, antes de seguir con mi historia, quiero pedirles un favor especial. Si les está gustando lo que cuento, denle un clic al botón de «Me gusta» y suscríbanse al canal para no perderse las historias de esta vieja. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de México me están viendo. ¿Es por la mañanita con el café, después del almuerzo, o ya de noche cuando los niños duermen? Me encanta leer sus comentarios y saber que hay gente de tantos lugares distintos escuchando lo que tengo para contar. Me llena el corazón de una alegría que no se imaginan. Hoy voy a contarles una historia difícil, de esas que guardamos bajo llave en el baúl durante muchos años. ¿Saben cuando la vida nos hiere tan profundamente que creemos que nunca sanará? Así es. Les contaré cómo sobreviví a un dolor que comenzó cuando era solo una niña y cómo, después de tanto sufrimiento, encontré mi propia forma de justicia. Mientras paso el barniz en esta mesita que estoy restaurando, los llevaré a mi infancia, allá en San Cristóbal de las Casas, donde todo comenzó. Nací en San Cristóbal, en una casona antigua de adobe, de esas con ventanas grandes y un patio que parecía no tener fin. Era 1952, un tiempo en que México era otro, especialmente en el interior de Chiapas. Mi padre, Antonio López de la Cruz, era un hombre serio, de esos que no necesitaban alzar la voz para hacerse respetar. Bastaba una mirada suya para que todos entendieran que la conversación había terminado. Trabajaba con madera, haciendo muebles por encargo.
Quizás de ahí venga mi amor por restaurar estas piezas hoy en día. Sus manos eran ásperas como lija gruesa, pero los muebles que salían de ellas tenían un acabado que parecía seda. Mi madre, Sofía, era todo lo contrario. Pequeña, de voz suave, siempre con un delantal y oliendo a hierbas frescas. Pasaba el día entre la estufa de leña y la máquina de coser, haciendo ropa para afuera para ayudar con los gastos. Tenía unos ojos tristes, de esos que parecen guardar historias que nadie ha escuchado. En ese entonces no entendía esa mirada, pero hoy sé que cargaba sus propios silencios. Éramos 5 hermanos. Yo, la del medio, tenía 2 hermanas menores, Clara y Lucía, y 2 hermanos mayores, Miguel y Esteban. Miguel era el mayor de todos, con 19 años cuando yo tenía solo 7. Alto, fuerte, de pocas palabras y muchas órdenes. Era el brazo derecho de mi padre en la carpintería y el único que se atrevía a enfrentarse a ese hombre tan severo. Esteban, 6 años mayor que yo, era un chico callado que amaba dibujar y le tenía miedo a la oscuridad. Nuestra casa era sencilla, pero para mí parecía un palacio. En la sala había un sofá de cuero oscuro que crujía al sentarse y una radio grande en una esquina que solo se encendía cuando mi padre llegaba del trabajo. La cocina estaba en la parte trasera, con una mesa larga de madera de cedro, donde todos comíamos juntos. Los cuartos estaban en un pasillo. Mis padres en uno. Nosotras las niñas compartíamos otro, y mis hermanos otro más. El patio. ¡Ay! Ese era mi pedacito de paraíso. Había árboles de aguacate, guayaba, zapote y hasta un flamboyán que florecía cada verano, cubriendo el suelo con un tapete rojo. También había una fuente de agua que venía directa de un manantial, siempre fresca. Ahí jugaba con muñecas junto a Clara, hacía comiditas con lodo y hojas, y me escondía cuando quería estar sola. Mi infancia era como la de cualquier niña del interior en esa época. Despertaba con el canto del gallo. Ayudaba a mi madre a recoger huevos en el gallinero. Iba a la escuela municipal caminando unos 20 minutos por un camino de tierra roja que manchaba los pies. La escuela era una casita blanca con solo 3 salones. Estudiábamos varias clases juntas con la maestra Dolores, una señora de lentes en la punta de la nariz que sabía de memoria todos los poemas de Amado Nervo. Me encantaba estudiar, ¿saben? Era buena en español e historia, pero las matemáticas siempre me costaban. Mi cuaderno era un primor, con letra cuidada, y la maestra siempre me pedía que leyera en voz alta para la clase. Eso ponía celoso a Esteban. Él era pésimo en la escuela y siempre recibía regaños en casa por sus notas. Las tardes después de la escuela estaban llenas de tareas. Ayudaba a mi madre a lavar ropa en el lavadero, tendía en el cordel, pelaba yuca para la cena, barría el patio. Cuando sobraba tiempo, me juntaba con las niñas del vecindario, sobre todo con Rosa y Marisol, para jugar a la ronda, saltar la cuerda o jugar a las canicas con piedritas que recogíamos en el camino a la escuela. Las noches en San Cristóbal eran estrelladas, con un cielo tan claro que se podía ver la Vía Láctea entera, como una franja de leche derramada. Después de la cena, nos sentábamos en el porche a charlar un poco, como decía mi padre. Él contaba historias de su juventud, de cuando salió de Oaxaca, aún joven, para probar suerte en Chiapas. Hablaba de su padre, mi abuelo Isidoro, un hombre severo que nunca sonreía. Parecía que la rigidez era herencia familiar. Las fiestas de la ciudad eran lo que le daba color a la vida. La fiesta de San Sebastián en enero, con las ropas coloridas de los danzantes y las canciones de casa en casa. La feria de la Virgen de Guadalupe en diciembre, cuando la plaza se llenaba de puestos y venía gente hasta de Tuxtla Gutiérrez y Comitán. En Semana Santa, toda la familia iba al río Grijalba a pescar mojarras que mi madre asaba en el horno de barro con limón y orégano. Fue más o menos cuando tenía 10 años que las cosas comenzaron a cambiar en casa. Mi padre estaba más callado,
siempre llegando tarde de la carpintería. Mi madre lloraba a escondidas cuando creía que nadie la veía. Y Miguel empezó a mirarme de una manera diferente. Al principio no entendí qué significaba esa mirada, pero mi cuerpo, aunque tan joven, parecía saber que algo no estaba bien. Recuerdo una vez que estábamos todos en el patio, bajo el árbol de aguacate. Era domingo, después del almuerzo. Mi padre dormitaba en una hamaca. Mi madre charlaba con una vecina sobre recetas de mole. Yo ayudaba a Clara a hacer una casita de muñecas con ramitas cuando sentí esa mirada sobre mí. Miguel estaba recostado contra el tronco del árbol, observándome con una expresión que me heló por dentro. Fingí no darme cuenta, pero en ese momento algo en mí supo que las cosas nunca serían iguales. Esa noche tuve pesadillas con sombras entrando a mi habitación. Desperté sudando, con el corazón acelerado. A mi lado, Clara y Lucía dormían tranquilas, sin saber que yo ya empezaba a cargar un miedo sin nombre. La inocencia tiene fecha de caducidad, ¿saben? La mía se acabó antes de lo que debía, como leche dejada fuera del refrigerador en un día caluroso de verano. Y así, poco a poco, el patio que era mi paraíso se convirtió en una prisión de temores no dichos, de rincones que evitaba cruzar sola, de momentos en los que buscaba estar siempre cerca de mi madre o mis hermanas. Las rondas de juegos se volvieron cada vez más raras, las risas más contenidas. La niña que amaba leer en voz alta en la escuela ahora prefería quedarse callada, como si las palabras pudieran despertar algún peligro dormido. Y así, en silencio, entré en la adolescencia, cargando un peso que nadie veía, un miedo que nadie comprendía. La adolescencia llegó como una tormenta en tiempo de sequía, inesperada y devastadora. Cumplí 13 años en marzo de 1965, y mi cuerpo comenzaba a cambiar de una manera que ni yo misma entendía del todo. Fue en esa época que mi padre decidió ampliar la carpintería, construyendo un taller más grande en un terreno vecino que había comprado. Con eso, él y Miguel pasaban días enteros trabajando, a veces hasta altas horas de la noche. Recuerdo el día en que todo comenzó de verdad. Era un miércoles de junio, de esos con un cielo tan azul que lastimaba los ojos. Mi madre había ido a Tuxtla con las niñas a visitar a una tía enferma. Esteban estaba en la casa de un amigo, ayudando con la cosecha de maíz. Solo quedábamos mi padre y yo en casa, pero él salió temprano a resolver asuntos en la ciudad y me dijo que Miguel vendría a almorzar, que dejara la comida lista. Estaba sola, cortando yuca en la cocina, cuando escuché el crujido de la puerta. Pensé que era mi padre regresando, pero era Miguel. Entró en la cocina con ese aire suyo, ocupando todo el espacio solo con su presencia. Ya tenía 25 años. Hombros anchos de cargar madera pesada todos los días, manos ásperas y callosas. Me observó en silencio durante un tiempo que pareció eterno. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó finalmente. Mamá llevó a las niñas a Tuxtla. Esteban está en casa de Juan, y papá fue a resolver algo en la ciudad. Respondí sin mirarlo, concentrada en la yuca. «¿Entonces, solo estamos nosotros dos hoy?». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo en su voz había cambiado. Seguí cortando la yuca más rápido, como si eso pudiera protegerme de alguna manera. «Te estás volviendo toda una señorita, ¿eh, Carmen?», dijo. «Te pareces a esas chicas de la ciudad». No respondí. Mis manos temblaban tanto que casi me corto con el cuchillo. «Mírame cuando te hablo, niña». Fue la primera vez que me tocó. Agarró mi brazo con fuerza, obligándome a girar. Aún siento ese dolor. Me jaló hacia él, tan cerca que podía oler su aliento a café y tabaco. «Si cuentas algo a papá o a mamá, acabaré con la vida de todos en esta casa. ¿Entendiste? Papá ya anda sospechando que algo no anda bien en la carpintería. Si se entera, culpará a mamá por no habernos educado bien. ¿Quieres ver a mamá enferma otra vez,
¿Como el año pasado? ¿Quieres que papá le pegue a Esteban, como hizo cuando pensó que había robado dinero? No pude responder, paralizada por el miedo. Fue entonces cuando escuché el ruido de la puerta otra vez. Miguel me soltó tan rápido que casi caí. Mi padre entró en la cocina, nos miró a los dos y frunció el ceño. ¿Qué pasa aquí? Nada, papá. Solo le estaba enseñando a Carmen a cortar la yuca como se debe. Esta niña no sabe hacer nada bien. Esa noche, cuando todos ya se habían acostado, escuché la puerta de mi cuarto abrirse lentamente. Fingí estar dormida, rezando en silencio para que mis hermanas despertaran. Sentí el peso de Miguel sentándose al borde de mi cama, su mano áspera apartando el cabello de mi rostro. «Sé que estás despierta», susurró. «Recuerda lo que te dije. Ni una palabra». Lo que pasó después lo guardo en un rincón oscuro de la memoria, de esos que intentamos cerrar con candado, pero que siempre encuentran una rendija para escapar en las pesadillas. Durante los 3 años siguientes, las visitas nocturnas se convirtieron en una rutina. Aprendí a leer las señales. Cuando papá bebía demasiado en la cena y caía en un sueño profundo, cuando mamá tomaba té de manzanilla para sus dolores de cabeza, cuando Esteban salía con sus amigos. Aprendí a dormir con varias capas de ropa, incluso en el calor de San Cristóbal. Aprendí a ausentarme de mi propio cuerpo, como si pudiera flotar y observar todo desde lejos. Con el tiempo desarrollamos una especie de danza macabra, un acuerdo silencioso. Yo no decía nada, no resistía, y a cambio él protegía a nuestra familia. Era como si hubiera asumido una carga para preservar la paz de esa casa, por más ilusoria que fuera. En la escuela, la maestra Dolores notó el cambio. «¿Qué te pasó, Carmen? ¿Dónde está esa niña que amaba leer para la clase?» Solo encogía los hombros, incapaz de poner en palabras lo que ocurría. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo nombrar algo que ni siquiera en los libros tenía nombre? Mis amigas, Rosa y Marisol, también notaron la diferencia. «Andas tan callada. Ya no quieres jugar a la ronda ni ir a pescar al río Grijalba», decían. Inventé una historia sobre tener que ayudar más en casa porque mamá estaba enferma. Las mentiras se convirtieron en mi segundo idioma. En casa, aprendí a hacerme invisible. Usaba ropa holgada, hablaba poco, evitaba quedarme sola con Miguel siempre que podía. Pero era como intentar escapar de una araña cuando ya estás atrapada en su tela. No importaba cuánto lo intentara, la noche siempre llegaba, y con ella, mi tormento. Esteban, que ahora tenía 19 años, empezó a mirarme de una manera diferente, no con el mirada depredadora de Miguel, sino con curiosidad y preocupación. Una vez me encontró llorando detrás del árbol de zapote. «¿Qué pasó, Carmen?» «Nada. No fue Miguel, ¿verdad? ¿Te hizo algo?» El pánico me congeló por dentro. Si Esteban lo descubría, enfrentaría a Miguel. ¿Y entonces qué? No, no podía arriesgarme. Claro que no. Son cosas de mujeres. No entenderías. No insistió, pero noté que empezó a observarme más, a quedarse más cerca de mí cuando Miguel estaba cerca. Eso duró algunas semanas, hasta que un día Esteban apareció con un ojo morado y un corte en el labio. «¿Qué pasó?», pregunté asustada. Tuve una charla con nuestro hermano mayor. Eso fue todo lo que dijo antes de encerrarse en su cuarto. Después de eso, Esteban empezó a pasar más tiempo fuera de casa, regresando cada vez más tarde, a veces oliendo a mezcal. En menos de un mes, anunció que se iba, que había conseguido trabajo en una hacienda cerca de Palenque. Vi en sus ojos una mezcla de culpa y alivio. Culpa por dejarme, alivio por escapar. No lo culpé. Yo habría hecho lo mismo si pudiera. Con la partida de Esteban, perdí a mi único aliado, aunque fuera silencioso. Las noches se volvieron más largas,
los días más pesados. Empecé a planear mi propia fuga. Pensé en escapar a Tuxtla, donde teníamos parientes, o incluso intentar llegar a Mérida, donde nadie me conocería. Pero no tenía dinero ni idea de cómo sobreviviría sola. Fue cuando, a los 16 años, conocí a Diego. Era sobrino del farmacéutico. Había venido de Tapachula para ayudar a su tío. Era un joven apuesto, de sonrisa fácil y mirada amable, tan diferente a las miradas a las que estaba acostumbrada. Comenzamos a hablar cuando iba a la farmacia a buscar los remedios de mi madre, que ahora sufría de presión alta. Diego tenía 22 años y soñaba con abrir su propia farmacia algún día. Hablaba con entusiasmo sobre medicamentos, sobre cómo podían curar a las personas. Yo escuchaba fascinada, no tanto por el tema, sino por la normalidad de esas charlas, por la sensación de ser vista como persona, no como presa. Cuando me invitó a dar un paseo por la plaza un domingo después de misa, acepté sin pensarlo 2 veces. Fue la primera vez en años que me permití sonreír de verdad. Caminamos por la plaza, tomamos un agua de horchata, hablamos de cosas simples, el clima, las flores del jardín de la iglesia, sus planes para el futuro. Por un momento olvidé mi infierno personal. Por unas horas fui solo una joven normal, paseando con un chico amable en una tarde de domingo. La sensación fue tan buena que lloré a escondidas esa noche. No de tristeza, sino porque había probado un sabor de libertad que ya no sabía que existía. Miguel, por supuesto, lo descubrió. Nos vio en la plaza, y esa misma noche entró en mi cuarto más temprano de lo habitual. ¿Quién era ese chico? Solo un conocido, murmuré, el miedo paralizándome de nuevo. No me mientas, Carmen. Vi cómo lo mirabas. Me agarró el brazo con fuerza, dejando marcas moradas que duraron semanas. Eres mía, ¿entendiste? Si me entero de que andas ofreciéndote a cualquiera por ahí, tendré una charla con ese jovencito y luego le contaré a papá qué clase de hija tiene. La amenaza era clara. Si me acercaba a Diego, Miguel haría algo contra él, y luego destruiría mi reputación en la familia y en la ciudad. En un pueblo pequeño como San Cristóbal, eso significaba quedar marcada para siempre, tal vez incluso ser expulsada de casa. La semana siguiente, cuando Diego me invitó a otro paseo, mentí diciendo que estaba comprometida con un chico de Tuxtla, que mis padres habían arreglado el matrimonio. Vi la decepción en sus ojos, pero era lo mejor. Mejor protegerlo que arriesgar su vida. Esa noche, abrazada a la almohada para ahogar el llanto, tomé una decisión. Necesitaba salir de esa casa a cualquier costo. No podía seguir viviendo así, siendo prisionera de mi propio hermano, con mi juventud robada día tras día. Comencé a guardar cualquier dinero que conseguía. Centavos de las compras, unos pocos pesos que ganaba lavando ropa para la esposa del alcalde, incluso monedas que tomaba del bolsillo del saco de mi padre cuando dormía. Reuní algo de ropa, las pocas joyas que me había dado mi abuela y una estampa de la Virgen de Guadalupe que mi madre me dio en mi primera comunión. El plan era simple. Iría a Mérida, donde nadie me conocería. De ahí, intentaría seguir más lejos, tal vez a Veracruz o incluso al norte. Usaría el dinero para sobrevivir hasta encontrar trabajo, quizá como empleada doméstica o costurera, algo que me permitiera mantenerme a mí y al bebé. Pero necesitaba una oportunidad, un momento en el que pudiera salir sin levantar sospechas. Y, más importante, debía irme antes de que mi vientre creciera tanto que no pudiera ocultarlo, antes de que la vergüenza se volviera pública y me marcaran para siempre como la chica perdida de San Cristóbal. La oportunidad llegó cuando supe que habría una peregrinación de la iglesia a la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, para la fiesta de la Virgen. En diciembre, varias jóvenes de la ciudad irían acompañadas por la esposa del sacristán, doña Elvira. Convencí a mi madre de dejarme ir, diciendo que necesitaba cumplir una promesa por haber pasado de año en la escuela.
¿Desde cuándo eres tan devota, niña?, preguntó, desconfiada. Uno cambia, mamá. Quiero pedir perdón por mis pecados. No era mentira. Cargaba tanta culpa que a veces sentía que me ahogaría con su peso. Parte de mí creía que merecía lo que me pasaba, que de alguna forma había provocado a Miguel. Eran pensamientos confusos de una niña que no tenía con quién hablar. Nadie que le dijera que la culpa nunca fue mía. La víspera del viaje, Miguel me acorraló en el depósito de leña. Su expresión era una mezcla de rabia y desconfianza. ¿Qué es eso de ir a la basílica? Voy con la peregrinación de la iglesia. Todos van. ¿Y si alguien nota tu vientre? ¿Ya pensaste en eso? Usaré ropa holgada. Nadie se dará cuenta. Son solo 3 días. Me agarró el brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. Si intentas algo, si le cuentas a alguien, no diré nada. Solo quiero rezar, pedir perdón. Me soltó, empujándome contra la pila de leña. No tienes nada que perdonarte. El que necesita perdón soy yo. Pero Dios ya me abandonó hace tiempo. Fue la única vez que vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Duró solo un segundo, antes de que la máscara de frialdad volviera a su lugar. La mañana de la partida preparé mi pequeño bulto con ropa y los pocos objetos que llevaría. En el fondo de la bolsa escondí el dinero que había reunido. No era mucho, pero esperaba que fuera suficiente para empezar una nueva vida. Mi plan era simple. Al llegar a la Ciudad de México, encontraría la manera de separarme del grupo y tomar un autobús a Mérida. Me despedí de mi madre con un abrazo más largo de lo normal. Ella sostuvo mi rostro entre sus manos y vi en sus ojos que sabía que algo no estaba bien, pero no podía o no quería entenderlo. Vuelve con Dios, hija. Reza por mí, mamá. Fue la última vez que la vi. Aún hoy, tantos años después, me pregunto si alguna vez entendió por qué me fui, si alguna vez logró armar el rompecabezas que dejé atrás. De camino a la iglesia, donde el grupo se reuniría para el viaje, pasé por la plaza central. Era temprano. El sol apenas había salido y la ciudad aún dormía. Miré las casas, las calles de tierra, el kiosco donde tantas veces había jugado de niña. Intenté grabar cada detalle en la memoria, sabiendo que probablemente nunca volvería a ver ese lugar. En la iglesia, el grupo ya se estaba reuniendo. Unas 15 jóvenes, todas emocionadas por el viaje, hablando de las gracias que pedirían, de los chicos que tal vez conocerían. Yo me mantenía un poco apartada, tratando de no llamar la atención sobre mi vientre de casi 4 meses, disimulado bajo un vestido holgado y un chal. Doña Elvira hizo el pase de lista, asegurándose de que todas las jóvenes estuvieran presentes. Cuando llegó a mi nombre, noté que me miró de una manera diferente, como evaluándome. Carmen López de la Cruz. Presente, doña Elvira. ¿Te sientes bien, niña? Pareces pálida. Solo no dormí bien. Estoy ansiosa por el viaje. Asintió, no del todo convencida, pero continuó con la lista. Suspiré aliviada cuando finalmente subimos al autobús, un vehículo viejo y ruidoso que haría el trayecto de San Cristóbal a la Ciudad de México en unas 12 horas. Durante el viaje, mientras las otras chicas cantaban y charlaban animadamente, me quedé callada en mi rincón, mirando por la ventana los paisajes de Chiapas y luego de otros estados pasando rápidamente. Campos de maíz, selvas, pequeños pueblos que aparecían y desaparecían. Cada kilómetro me alejaba del infierno que había sido mi vida en los últimos años y me acercaba a un futuro incierto, pero que esperaba que fuera mejor. En un momento sentí al bebé moverse por primera vez. Fue como una mariposa aleteando dentro de mi vientre. Puse la mano sobre el lugar, sorprendida por la sensación. Era real. Había una vida creciendo dentro de mí, una vida inocente que no había pedido nacer de esa manera, de esa unión prohibida. En ese instante tomé una decisión.
Esa criatura nunca sabría la verdad sobre su padre. Nunca cargaría con el peso de esa vergüenza. Llegamos a la Ciudad de México al atardecer. La ciudad estaba llena de peregrinos de todo el país para la fiesta. Puestos de comida, artesanías y artículos religiosos ocupaban las calles alrededor de la basílica. El olor a tamales, el sonido de las oraciones y cánticos, los colores de las banderas y cintas votivas, todo parecía irreal, después de los meses de oscuridad que había vivido. Nos llevaron a una casa parroquial donde nos hospedaríamos durante los 3 días de la fiesta. Cada cuarto albergaba a 4 o 5 chicas en colchones distribuidos por el suelo. Aproveché la confusión de la llegada, con todos eligiendo lugares y deshaciendo maletas, para escabullirme. Dije a una de las chicas que iba a comprar agua y salí. En las calles abarrotadas de gente, nadie me prestó atención. Solo era una peregrina más entre miles. Caminé hasta la terminal de autobuses, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Compré un boleto para Mérida con parte del dinero que había guardado. El autobús salía en 1 hora. Mientras esperaba, sentada en un banco de madera en la terminal, sentí una mezcla de emociones que nunca había experimentado antes. Miedo al desconocido, culpa por abandonar a mi madre y hermanas, pero, sobre todo, un extraño sentimiento de libertad. Por primera vez en años, Miguel no sabría dónde estaba. No tendría poder sobre mí. Cuando el autobús finalmente partió hacia Mérida, me permití llorar en silencio. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de alivio. Estaba escapando de la prisión que había sido mi vida hasta entonces. El futuro era incierto y aterrador, pero nada podía ser peor que lo que dejaba atrás, o eso pensaba. No sabía aún que la vida tenía muchos más desafíos guardados para mí, que ser madre soltera de 17 años, sin familia, sin amigos, en una ciudad desconocida, sería solo el comienzo de una larga jornada de lucha y superación. Pero en ese momento, mirando por la ventana del autobús, con las luces de la Ciudad de México quedando atrás, todo lo que sentía era una esperanza cautelosa de que tal vez, solo tal vez, podría reconstruir mi vida y darle a mi hijo un futuro mejor que el pasado que dejaba atrás. Llegué a Mérida en una noche de diciembre de 1969, con nada más que un pequeño bulto de ropa, menos de 300 pesos en el bolsillo y un bebé de 4 meses en el vientre. La terminal estaba llena de gente yendo y viniendo, y yo allí, parada, sin saber a dónde ir. Una chica de 17 años sola por primera vez en una ciudad grande. El miedo me apretó el pecho como una mano invisible. ¿Qué había hecho? ¿Cómo sobreviviría en una ciudad así, sin conocer a nadie? Por un momento pensé en regresar, volver a lo conocido, por terrible que fuera. Pero entonces sentí ese movimiento suave en mi vientre, como una mariposa aleteando, y supe que no había vuelta atrás. Pasé la primera noche en un banco de la terminal, abrazada a mi bulto, despertando con cada ruido, con cada persona que pasaba. Por la mañana, me lavé la cara en el baño y salí a las calles en busca de un lugar donde quedarme. Caminé por horas, preguntando en pensiones baratas, pero cuando mencionaba que estaba embarazada, las puertas se cerraban. No aceptamos madres solteras, niña. Eso trae problemas. Cuando el sol comenzó a ponerse, el desespero me invadió. No podía pasar otra noche en la calle. Fue entonces cuando entré en una pensión en el barrio de Santiago, un edificio viejo de 2 pisos con un letrero descolorido. La dueña, doña Mercedes, una señora de casi 70 años, con el cabello blanco y el rostro surcado de arrugas profundas, me miró de arriba abajo. «¿Cuántos años tienes, niña?» 21. Mentí, tratando de parecer mayor. «¿Y ese bebé tiene padre?» «Mi esposo murió en un accidente en el campo». Otra mentira que se convertiría en mi historia oficial. Me estudió por un largo momento.
Sus ojos cansados parecían ver a través de mis mentiras. «Mira, no tengo cuartos libres, pero hay un cuartito en la parte trasera donde guardaba las cosas de mi difunto. No es gran cosa, pero tiene una cama y un tejado. Puedes quedarte ahí hasta que encuentres algo mejor, pero tendrás que ayudarme en la cocina y la limpieza para pagar la renta». Esa oferta parecía un milagro. «No sabe cuánto me está ayudando», respondí con lágrimas en los ojos. «Sí lo sé, niña. Sé más de lo que te imaginas». El cuartito era pequeño, con una cama individual, un armario viejo y una mesita. La ventana daba a un patio interno donde estaban los tendederos de ropa. No era mucho, pero para mí fue el primer lugar que pude llamar mío en toda mi vida. Trabajaba duro en la pensión, lavando, planchando, cocinando, limpiando. Mi vientre crecía, y con él, mis preocupaciones. ¿Cómo cuidaría a un bebé sola? ¿Cómo lo mantendría? ¿Y si alguien descubría de dónde venía? ¿Qué había pasado? Por las noches, sola en el cuartito, a veces me sorprendía pensando en San Cristóbal, en mi madre, en mis hermanas. ¿Estarían buscándome? ¿Habría Miguel contado algo? La culpa por haber abandonado a mi familia me consumía. Pero entonces recordaba de qué había huido y sabía que no había tenido otra opción. Una noche, cerca de un mes después de mi llegada, desperté con fuertes golpes en la puerta de la pensión. Desde mi cuarto, escuché voces masculinas y mi corazón casi se detuvo cuando reconocí una de ellas. Miguel. «Estoy buscando a mi hermana. Se escapó de casa. Está esperando un hijo. Sabemos que está en Mérida». Me quedé helada. ¿Cómo me había encontrado? Contuve la respiración, esperando la respuesta de doña Mercedes. «No conozco a ninguna chica así. Aquí solo tengo hombres hospedados, trabajadores de la construcción». «¿Estás segura? ¿Podemos revisar?» «Hijo, esta es una pensión decente. No dejo que cualquiera entre a revolver los cuartos. Si tu hermana está embarazada y se escapó, tendrá sus razones. A veces es mejor dejar que las personas sigan su camino». Hubo un silencio tenso, y luego escuché la puerta cerrarse. Pasé el resto de la noche despierta, temblando de miedo. A la mañana siguiente, doña Mercedes vino a mi cuarto. «Era tu hermano, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Niña, nadie se escapa de casa embarazada sin una buena razón. Y por los ojos de ese hombre, ya me imaginaba cuál era». Empecé a llorar. Décadas de secretos y vergüenza desbordándose. «No sé qué hacer. Si me encuentra...» «Tienes que irte de Mérida. Él seguirá buscando». Fue doña Mercedes quien me ayudó a planear mi siguiente escape. Su hermano, don Rafael, era camionero y haría un viaje a Cancún la semana siguiente. Ella arregló que me llevara. «En Cancún puedes empezar de nuevo. Es lo suficientemente lejos y está creciendo rápido. Una mujer trabajadora siempre encuentra su lugar». Cuando me despedí de ella, sentí que dejaba atrás a la primera persona que me había mostrado verdadera bondad en mucho tiempo. ¿Cómo puedo agradecerle? Vive bien, cría a tu hijo con amor y cuando puedas, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como el mundo mejora, un gesto a la vez. El viaje a Cancún duró 2 días, la mayor parte por carreteras polvorientas. Don Rafael era un hombre callado, de pocas palabras, pero amable a su manera. No preguntó sobre mi situación, solo comentó mientras cruzábamos el río Usumacinta. A veces hay que poner un río entre el pasado y el futuro. Cancún, en 1969, era un lugar en crecimiento, con gente llegando de todo el país, atraída por las oportunidades del turismo que apenas comenzaba. Una joven con un pasado turbio no llamaba tanto la atención como lo habría hecho en un pueblo pequeño como San Cristóbal. Don Rafael me dejó en casa de una conocida, doña Beatriz, que alquilaba cuartos a mujeres solteras. El lugar era sencillo,
pero limpio y seguro. Con el poco dinero que aún tenía, pagué un mes por adelantado y comencé a buscar trabajo. Encontré mi primer empleo en una pequeña tienda en el centro de la ciudad. El dueño, don Ignacio, necesitaba a alguien que ayudara a su esposa con la organización y las ventas. Mi vientre ya era grande, imposible de ocultar. Pero cuando conté mi historia, la versión de que era viuda, él solo asintió. Mi madre también quedó viuda joven, con 5 hijos que criar. Sé lo difícil que es. Puedes empezar mañana. Los meses siguientes fueron de trabajo duro y preocupación constante. Cada peso que ganaba lo guardaba para cuando naciera el bebé. Por las noches cosía ropitas con retazos que me daba la esposa de don Ignacio. Mis manos, antes delicadas, ahora eran callosas y ásperas. Pero había una cierta dignidad en esos callos. Eran marcas de una vida construida con mi propio esfuerzo. En diciembre, cuando mi vientre parecía a punto de estallar, tuve un sueño perturbador. Soñé que estaba de vuelta en la casa de San Cristóbal, en la mesa del comedor con toda la familia. Miguel estaba allí, con esa sonrisa que me helaba el alma. De repente noté a un niño sentado entre nosotros, un pequeño con el mismo rostro de Miguel. Es mi hijo también, Carmen. Nunca lo olvides. Desperté gritando, empapada en sudor frío. Fue esa noche cuando comenzaron las contracciones. El parto fue largo y difícil. Sola, sin familia, sin esposo, solo con doña Beatriz sosteniendo mi mano y una partera del vecindario guiándome. Después de casi 20 horas de dolor, nació. Un niño fuerte y sano, con una pelusita oscura cubriendo su cabeza. Cuando lo pusieron en mis brazos, sentí una ola de emociones contradictorias. Amor, miedo, vergüenza y esperanza. Era parte de mí, pero también parte de Miguel. ¿Sería posible amar completamente a un niño nacido de tanto sufrimiento? La respuesta llegó cuando abrió los ojos y me miró por primera vez. En ese instante supe que haría cualquier cosa por protegerlo, para que nunca supiera la verdad sobre su origen, para que nunca cargara el peso que yo llevaba. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó doña Beatriz. Daniel, respondí sin dudar. Era el nombre del profeta de la Biblia que sobrevivió en el foso de los leones. Mi hijo también tendría que ser fuerte para sobrevivir en este mundo. Los primeros meses con Daniel fueron los más difíciles de mi vida. Volví a trabajar en la tienda solo 2 semanas después del parto, llevándolo conmigo en una canasta improvisada. Durante el día, él se quedaba en un rincón detrás del mostrador, y yo dividía mi atención entre los clientes y sus necesidades. Por las noches, cuando lloraba por cólicos, caminaba por el cuarto pequeño cantando bajito las canciones de cuna que mi madre me cantaba. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Cuando Daniel tenía unos 8 meses, tuve la mayor sorpresa y el mayor susto desde que dejé San Cristóbal. Estaba en la tienda organizando estantes cuando la puerta se abrió y una voz familiar llamó mi nombre. «¿Carmen? ¿Eres tú?» Me giré tan rápido que casi tiré una pila de latas. Allí, parado en la puerta, estaba Esteban, mi hermano. La sangre se me heló en las venas. Si Esteban me había encontrado, Miguel también podría. Instintivamente, corrí hacia la canasta donde Daniel dormía, lista para tomarlo y escapar. «Calma, Carmen. Vine solo. Nadie más sabe que estás aquí». Su rostro estaba diferente, más viejo, más cansado, con una cicatriz nueva cruzando su ceja izquierda. Pero sus ojos eran los mismos, gentiles y tristes. «¿Cómo me encontraste?» «No fue fácil. Pasé por Mérida. Supe que habías estado allí. Luego fue seguir pistas. Llegué a Cancún hace una semana. He preguntado por todos lados. ¿Por qué? ¿Para llevarme de vuelta?» Sacudió la cabeza con una sonrisa triste. «Para asegurarme de que estabas bien. Y para advertirte
Miguel no ha dejado de buscarte. Esa noticia cayó como una piedra en mi estómago. Después de casi un año, después de todo lo que había pasado para construir una nueva vida, aún no estaba libre. ¿Qué quiere conmigo? ¿Por qué no me deja en paz? Esteban se acercó a la canasta donde Daniel dormía y miró al bebé por un largo momento. Él sabe que el niño es suyo, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar, con las lágrimas ahogando mi voz. Dios mío, Carmen, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó esto? Desde que tenía 13 años, susurré, diciendo en voz alta por primera vez la verdad que había guardado por tanto tiempo. Vi el horror en los ojos de Esteban. Luego, la culpa. Lo sospechaba, pero nunca estuve seguro. Debería haber hecho algo. Debería haberte protegido. Lo intentaste, y él te lastimó por eso. Nos quedamos en silencio por un momento. Dos hermanos unidos por el terrible secreto que ahora compartíamos. Finalmente, habló. Tienes que irte otra vez, Carmen. Miguel tiene contactos, gente que lo ayuda a buscarte. Cancún no está lo suficientemente lejos. No puedo. No tengo más dinero. Tengo a Daniel ahora, un trabajo. No puedo desaparecer de nuevo. Esteban sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Es todo lo que pude juntar. No es mucho, pero debería ayudar. Vete al norte, a Tijuana o Sonora, lugares donde sea más difícil encontrarte. ¿Y tú no tienes miedo de lo que él pueda hacerte por ayudarme? No volveré a San Cristóbal. Me voy a Belice, a trabajar en las plantaciones de caña. Allí no me encontrará. Antes de irse, Esteban abrazó a Daniel, que había despertado y nos miraba con ojos curiosos. «Se parece a ti», dijo mi hermano. Pero ambos sabíamos que no era verdad. Daniel tenía los mismos ojos de Miguel, la misma forma del rostro. En la puerta, Esteban se giró una última vez. «Eres más fuerte que todos nosotros, Carmen. Siempre lo fuiste». Después de que se fue, tomé a Daniel en brazos y lo abracé fuerte, llorando en silencio. El miedo que había disminuido en los últimos meses regresó con toda su fuerza. La idea de que Miguel encontrara a mi hijo, de que de alguna manera formara parte de su vida, era insoportable. Esa noche, acostada en la cama con Daniel durmiendo a mi lado, tomé la decisión más difícil de mi vida. No seguiría huyendo. Estaba cansada de correr, de mirar por encima del hombro, de vivir con miedo. Si Miguel me encontraba, enfrentaría las consecuencias. Pero Daniel nunca sabría la verdad. Nunca cargaría con la vergüenza y el horror de su verdadera origen. Y así fue como comencé a construir la historia que le contaría a Daniel cuando fuera lo suficientemente grande para preguntar por su padre. Una historia sobre un hombre bueno que murió antes de que él naciera. Un hombre que lo habría amado si estuviera vivo. Era una mentira, pero una mentira necesaria, una mentira de protección. Mientras observaba a mi hijo dormir, con sus pequeños puños cerrados y sus párpados temblando en algún sueño infantil, me hice una promesa. Algún día, de alguna manera, Miguel pagaría por lo que había hecho, no con violencia ni venganza inmediata, sino con la verdad. La verdad que guardaría hasta el momento perfecto, como una daga escondida, esperando el instante ideal para ser usada. Esa noche, por primera vez, soñé con un regreso a San Cristóbal, no como fugitiva, no con miedo, sino con la cabeza en alto, con mi hijo a mi lado, lista para exponer la verdad que por tanto tiempo había estado enterrada bajo capas de silencio y vergüenza. Los años siguientes en Cancún fueron de construcción lenta y paciente. Como una araña tejiendo su tela, fui creando hilo por hilo una vida para mí y para Daniel. No era una vida de lujos, pero era nuestra, construida con trabajo honesto y determinación. Daniel creció fuerte e inteligente.
Desde pequeño mostraba una curiosidad insaciable por el mundo, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo aprender. A los 6 años, ya leía mejor que muchos niños mayores. Don Ignacio, que se convirtió en una especie de abuelo adoptivo para él, siempre decía: «Este niño llegará lejos, Carmen. Tiene una luz en la mirada que no es de este mundo». En 1975, cuando Daniel tenía 5 años, logré ahorrar suficiente dinero para rentar una casita sencilla en las afueras de la ciudad. Era pequeña, con solo 2 cuartos y una cocina, pero el patio tenía un árbol de mamey y espacio para un huerto. Por primera vez desde que dejé San Cristóbal, sentí que echaba raíces, que pertenecía a un lugar. Fue por esa época que conocí a Javier. Era viudo, unos 15 años mayor que yo, dueño de un pequeño taller mecánico. Venía siempre a la tienda a comprar provisiones, y poco a poco comenzamos a hablar. Era un hombre reservado, de pocas palabras, pero amable a su manera. Cuando su camión se descompuso en la carretera y necesitó ayuda para descargar mercancía en la tienda, Daniel y yo fuimos a echarle una mano. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Con el tiempo, Javier comenzó a visitar nuestra casa, siempre trayendo algo. Un pescado que había atrapado, una herramienta que había reparado, un juguete de madera que había hecho para Daniel. Nunca llegaba con las manos vacías, como si necesitara una excusa para estar allí. Daniel, que no tenía una figura paterna, se encariñó rápidamente con él. Javier le enseñaba cosas de hombres: cómo arreglar una bicicleta, cómo pescar, cómo plantar. Y yo, que solo había conocido el lado más oscuro de los hombres, comencé a ver que podía existir otro tipo de relación, basada en el respeto y la bondad. Cuando Javier me pidió matrimonio, casi 2 años después de conocernos, mi primera reacción fue miedo. Miedo de estar nuevamente bajo el control de un hombre. Miedo de que Daniel sufriera. Miedo de que mi pasado regresara para atormentarme. Pero entonces lo miré a los ojos y vi algo que nunca había visto en los ojos de Miguel: respeto, admiración, una bondad genuina. «No tienes que responder ahora», dijo. «Piensa en lo que es mejor para ti y para el niño». Fue Daniel quien, de alguna manera, me convenció. Una noche, mientras lo arropaba en la cama, preguntó: «Mamá, ¿por qué el tío Javier no vive con nosotros? Sería más fácil para que me enseñe a arreglar cosas si estuviera aquí». La lógica infantil, tan simple y directa, me hizo sonreír. Tal vez era hora de confiar de nuevo, de darle una oportunidad a la vida. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de San José. Llevaba un vestido azul claro, el único bueno que tenía. Daniel, de 7 años, llevó los anillos con una seriedad cómica. Don Ignacio y doña Beatriz fueron nuestros testigos, junto con un puñado de amigos que habíamos hecho a lo largo de los años. La vida con Javier era tranquila. No preguntaba por mi pasado. Aceptaba la historia que había inventado sobre ser viuda. Trataba a Daniel como a su propio hijo, enseñándole el oficio de mecánico, llevándolo a pescar los domingos. Poco a poco, bajé la guardia, permitiéndome ser feliz, a pesar del miedo constante de que mi pasado algún día me alcanzara. En 1978, cuando Daniel tenía 8 años, tuvimos nuestra primera gran crisis. Llegó de la escuela con un papel en la mano, el rostro contraído por la confusión y el dolor. «Mamá, en la escuela nos pidieron hacer un árbol genealógico. No sé quién es mi papá de verdad. No puedo poner solo fallecido. Necesito su nombre». Mi corazón se aceleró. Era una pregunta que sabía que llegaría algún día, pero no estaba preparada. Miré su rostro, tan parecido al de Miguel, y por un momento sentí náuseas. «Tu papá se llamaba Alejandro». Mentí, usando el primer nombre que se me ocurrió. «Alejandro Ramírez. Murió en un accidente antes de que nacieras». «¿Cómo era?» Tragué saliva. ¿Cómo describir a un hombre que nunca existió? Era amable, le gustaba la música,
Tenía ojos oscuros como los tuyos. Era fuerte y trabajador. Creé allí mismo la imagen de un hombre completamente opuesto a Miguel. Un hombre que Daniel pudiera admirar, con quien pudiera identificarse sin vergüenza. ¿Y él me habría querido? La pregunta me rompió el corazón. Te habría amado más que a nada, hijo. Estoy segura de eso. Daniel pareció satisfecho con la respuesta y volvió a su tarea. Pero algo cambió ese día. La mentira, que antes parecía necesaria, comenzó a pesar como una piedra en mi pecho. Javier, que había escuchado la conversación desde el otro cuarto, nunca tocó el tema. Solo me abrazó más fuerte esa noche, como si entendiera el peso que cargaba. Los años pasaron. Daniel creció, convirtiéndose en un joven alto y delgado, con la misma mirada intensa de Miguel, pero sin la crueldad. Era bueno en los estudios, respetuoso. Ayudaba en el taller de Javier después de la escuela. A veces, mirándolo, me preguntaba cómo algo tan bueno podía haber surgido de tanto sufrimiento. En 1986, un acontecimiento inesperado cambió el curso de nuestra vida. Estaba en la tienda, que ahora gestionaba. Don Ignacio se había jubilado y me vendió el negocio en condiciones muy favorables. Una mujer entró, y algo en ella me pareció familiar, aunque no pude identificar qué. Caminó por la tienda tomando algunos artículos, y cuando llegó al mostrador, me miró con una expresión de asombro. ¿Carmen? ¿Carmen López de la Cruz? La sangre se me heló. Nadie en Cancún me conocía por ese nombre. Había adoptado el apellido de Javier Ramírez cuando nos casamos. Disculpe, debe estar confundida. No, estoy segura. Soy Clara, tu hermana. El mundo pareció girar a mi alrededor. Clara, mi hermana menor, ahora una mujer adulta, estaba frente a mí. Por un momento no supe si abrazarla o correr a esconderme en la parte trasera de la tienda. ¿Cómo me encontraste? No te encontré. Vine a Cancún hace 2 semanas. Mi esposo fue transferido al banco de aquí. Ni siquiera sabía que estabas aquí. Dios mío, Carmen. Pensamos que estabas muerta. Las lágrimas corrían por su rostro, y me vi llorando también. Habían pasado 17 años desde que escapé de San Cristóbal. 17 años sin noticias de mi familia. ¿Mamá? ¿Ella sigue? Sí, sigue viva, pero muy enferma. Del corazón. Nunca se recuperó después de que desapareciste. Cerré la tienda temprano ese día y llevé a Clara a casa. En el camino le conté sobre Javier, sobre cómo había construido una vida en Cancún. No mencioné a Daniel. No todavía. Primero necesitaba saber más, entender qué había pasado en San Cristóbal después de mi partida. Sentadas en la cocina de mi casa, con una taza de café entre nosotras, Clara lo contó todo. Cómo me buscaron durante meses tras mi desaparición en la Ciudad de México. Cómo involucraron a la policía. Cómo pensaron que me habían secuestrado o algo peor. Miguel fue quien más insistió en buscarte. Salía por semanas, regresaba desanimado, salía de nuevo. Parecía obsesionado. Sentí un escalofrío. ¿Y él cómo está? Bien, muy bien de hecho. Después de que papá murió en 1975, se hizo cargo de la carpintería. Amplió el negocio. Ahora tiene 3 tiendas en San Cristóbal, Tuxtla y Comitán. Se casó con la hija del presidente municipal. Tiene 2 hijos. Es un hombre respetado en la ciudad. La injusticia de todo eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mientras yo había huido, sufrido, luchado por sobrevivir con mi hijo, el hijo de Miguel, él había prosperado, construido una vida exitosa, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido mi vida. ¿Y Esteban? ¿Alguna noticia de él? Clara bajó la mirada. Murió hace 5 años. Un accidente en Belice, en las plantaciones.
Miguel trajo el cuerpo de vuelta para enterrarlo en San Cristóbal. Esa noticia fue como una puñalada. Esteban, el único que había intentado ayudarme, el único que sabía la verdad, ahora estaba muerto. No pude evitar preguntarme si realmente había sido un accidente, o si Miguel había tenido algo que ver. ¿Y tú, Carmen? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué escapaste así? Miré a mi hermana, ahora una mujer de 32 años, y vi en sus ojos la misma inocencia que tenía cuando éramos niñas. ¿Cómo contarle el horror que había vivido? ¿Cómo manchar su memoria familiar con la verdad sórdida? Era joven, me sentía atrapada en San Cristóbal. Quería conocer el mundo. Mentí, odiando cada palabra. Fui egoísta. No pensé en el dolor que causaría. No pareció convencida, pero no insistió. Hablamos durante horas, poniéndonos al día tras casi 2 décadas de separación. Cuando Javier y Daniel llegaron del taller, Clara miró a mi hijo con una expresión que me heló la sangre. «Se parece tanto a... ¿Al papá?», interrumpí rápidamente. «Todos lo dicen». Esa noche, después de que Clara se fue, con promesas de volver y mantener el contacto, le conté todo a Javier. Todo. De verdad. No la versión que había inventado para los demás, sino la verdad cruda y dolorosa sobre Miguel, sobre el abuso, sobre el verdadero origen de Daniel. Fue la primera vez que hablé abiertamente sobre eso, y las palabras salían como veneno, quemándome la garganta. Javier escuchó en silencio, sentado a la mesa de la cocina, con los nudillos blancos de tanto apretar para contener la rabia. Cuando terminé, exhausta y vacía, solo dijo: «Nadie tocará a ti ni a mi hijo mientras yo esté vivo. Mi hijo. No tu hijo ni el niño, sino mi hijo». En ese momento, amé a Javier más que nunca. En los días siguientes, Clara volvió varias veces. Traía noticias de San Cristóbal, fotos de la familia, historias de los últimos años. En una de esas visitas, mientras Daniel estaba en la escuela y Javier en el taller, finalmente preguntó: «Carmen, tienes que decirme la verdad. ¿Por qué escapaste de verdad? ¿Tiene algo que ver con el padre de Daniel?». La pregunta me tomó desprevenida. Por un momento pensé en seguir mintiendo, en mantener la historia que había creado, pero estaba cansada de las mentiras, cansada de cargar ese secreto sola. «Sí», respondí, la voz casi un susurro. «Tiene todo que ver con su padre». «¿Quién es? ¿Alguien de San Cristóbal?». Miré a los ojos de mi hermana, buscando fuerzas para decir la verdad, pero no pude. Todavía no. Tal vez nunca podría. «Fue alguien que me hizo mucho daño, Clara. Alguien a quien temía. Por eso escapé». Ella asintió lentamente, como si ya sospechara algo así. «Era alguien de la familia, ¿verdad? Alguien de dentro de la casa». Sentí las lágrimas correr por mi rostro y no respondí. No hacía falta. El silencio era respuesta suficiente. Clara me abrazó, llorando también. «Lo siento mucho, Carmen. Lo siento mucho porque pasaste por eso sola». Esa noche tomé una decisión. No huiría más. No me escondería. San Cristóbal era mi pasado, pero no permitiría que Miguel controlara también mi futuro. Si alguna vez me encontraba, estaría lista. Y así fue como comencé a planear mi verdadera liberación. No una huida física como había hecho antes, sino una liberación del miedo, de la vergüenza, del silencio que me había aprisionado durante tantos años. Javier me apoyó incondicionalmente. «Lo que decidas hacer, estaré a tu lado», dijo. «Pero piensa en Daniel. Él tiene derecho a saber la verdad algún día». Tenía razón, por supuesto. Daniel merecía saber la verdad eventualmente, pero no todavía. No mientras fuera demasiado joven para comprender el horror de esa situación. Decidí que esperaría hasta que fuera adulto, lo suficientemente fuerte para cargar con el peso de esa revelación.
El reencuentro con Clara trajo noticias constantes de San Cristóbal. A través de ella, supe que Miguel planeaba una gran fiesta para el cumpleaños número 70 de nuestra madre, en 1989. Todos los parientes serían invitados. Sería un evento importante en la ciudad. Fue entonces cuando todo encajó en mi mente. Esa sería la oportunidad perfecta. Después de 20 años ocultando la verdad, era hora de revelarla. No por una venganza mezquina, sino por justicia. Por todas las chicas que Miguel pudo haber lastimado después de mí. Por todas las mujeres que sufrieron en silencio. En 1988, cuando Daniel cumplió 18 años, finalmente le conté parte de la verdad. No todo, no aún, pero lo suficiente para que entendiera por qué vivíamos escondidos, por qué nunca hablábamos de mi familia. Tu padre no murió en un accidente, Daniel. Esa fue una historia que inventé para protegerte. Me miró, confundido. Entonces, ¿quién es mi papá? Alguien que me hizo mucho daño. Alguien de quien escapé para protegerte. Daniel siempre fue un joven sensible, capaz de leer entre líneas. Vi en sus ojos que entendía, al menos en parte, lo que no estaba diciendo explícitamente. ¿Por eso nunca regresamos a tu ciudad? ¿Por él? Sí, pero ahora eres adulto, y es hora de que algunas verdades salgan a la luz. No todas, no todavía, pero algunas. Le conté sobre San Cristóbal, sobre mi huida, sobre el reencuentro con Clara. Le hablé del cumpleaños de mi madre, qué ocurriría el año siguiente, y cómo planeaba regresar para presentarlo a la familia. ¿Estará ahí, mi padre biológico? Sí, y será la primera vez que te vea. Daniel se quedó en silencio por un largo rato, procesando todo. Finalmente tomó mi mano y dijo: «Lo que necesites de mí, mamá, lo haré». En los meses siguientes preparamos todo meticulosamente. Clara sería nuestra cómplice, asegurándose de que recibiéramos una invitación a la fiesta, sin revelar a nadie que estaba viva, y regresaría. Javier insistió en ir con nosotros para protegernos en caso de que algo saliera mal. La víspera de nuestro viaje a San Cristóbal, Daniel me encontró sentada en el porche, mirando las estrellas. «Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta». Asentí con el corazón acelerado. «Mi papá. Es alguien de tu familia, ¿verdad?» La pregunta me golpeó como un relámpago. ¿Cómo lo sabía? ¿Habría Clara dicho algo? ¿O fue la similitud que vio en las fotos familiares que ella trajo? ¿Por qué lo crees? Por lo que has dicho, por cómo escapaste, por el miedo. Y hay más. Vi las fotos que trajo tía Clara. Hay un hombre allí, tu hermano mayor. Nos parecemos. Cerré los ojos, incapaz de responder de inmediato. Cuando los abrí, Daniel estaba arrodillado a mi lado, sosteniendo mis manos. «No necesitas decir más, mamá. Ya entendí. Y no importa quién sea mi padre biológico. Javier es mi papá de verdad, el único que importa». Abracé a mi hijo llorando en silencio. Él sabía, o al menos sospechaba, pero aún no comprendía completamente el horror de la situación. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez nunca necesitaría saber todos los detalles sórdidos. A la mañana siguiente partimos hacia San Cristóbal, 20 años después de haber escapado. Regresaba, ya no como una niña asustada, sino como una mujer fuerte, acompañada por mi hijo y por el hombre que me había mostrado que no todos los hombres eran como Miguel. Y así, el 15 de marzo de 1989, volví a la ciudad que había sido mi prisión, lista para enfrentar al hombre que había sido mi carcelero, armada con la verdad como mi única arma. Hoy, en agosto de 2025, tengo 73 años. Estoy sentada en el porche de mi casa en Mérida, donde he vivido por más de 5 décadas. El tiempo trajo arrugas a mi rostro y canas a mi cabello, pero también trajo paz a mi corazón. Cuando miro hacia atrás,
A la larga carretera que recorrí, siento orgullo de la mujer en la que me convertí, a pesar de todo, o tal vez por todo lo que viví. Después de ese día en San Cristóbal, en 1989, muchas cosas cambiaron. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue como una tormenta que arrasa con todo, pero también limpia el aire. Durante años, cargué el peso de ese secreto como una piedra en el pecho. Cuando por fin lo liberé, pude respirar de verdad por primera vez. Daniel tiene ahora 55 años. Un hombre hecho, con canas en las sienes y arrugas que cuentan historias de risas y preocupaciones. Se graduó como ingeniero mecánico, tal vez influenciado por los años trabajando en el taller con Javier, y hoy tiene su propia empresa de mantenimiento industrial aquí en Mérida. Se casó con Elena, una profesora de matemáticas que conoció en la universidad, y me dieron 3 nietos maravillosos. Sofía, de 28 años, que ya me hizo bisabuela de la pequeña Valeria, de 3 años. Diego, de 25, que está terminando una maestría en Ciudad de México. Y Ana, de 22, la menor, que heredó mi gusto por restaurar cosas antiguas y siempre está aquí, ayudándome en el taller. Javier falleció hace 7 años, víctima de un cáncer que lo consumió lentamente. Estuvimos juntos más de 40 años, y no hubo un solo día en que no agradeciera haberlo encontrado. Fue el hombre que me enseñó que no todos los hombres son crueles, que el amor puede ser amable, respetuoso, edificante. En sus últimos días, incluso debilitado por la enfermedad, aún encontraba fuerzas para tomar mi mano y decir: «Tú fuiste lo mejor que me pasó en la vida, Carmen». Sigo con mi taller de restauración en el patio trasero. Comencé este trabajo casi por casualidad, recuperando muebles viejos que la gente iba a tirar. Con el tiempo, descubrí que había una cierta poesía en darles nueva vida a objetos que otros consideraban sin valor. Tal vez porque yo misma había sido rota y luego reconstruida, pieza por pieza. Hoy, mi pequeño taller es conocido en toda la ciudad. La gente me trae mecedoras que pertenecieron a sus abuelas, cómodas comidas por termitas, mesas con patas rotas, y yo, con estas manos arrugadas y callosas, las transformo de nuevo en piezas hermosas y útiles. La madera, ¿saben? Es como las personas, incluso herida, rayada por la vida, aún guarda belleza por dentro. Solo necesita a alguien que sepa verla y tenga la paciencia para hacer el trabajo de restauración. Mi rutina es sencilla, pero me trae alegría. Me despierto temprano, cuando el sol apenas está saliendo. Preparo un café fuerte y me siento en el porche, observando a los pájaros en el jardín que planté con tanto cariño. Tengo orquídeas de varios colores, helechos que se extienden como encajes verdes, un jazmín que perfuma las noches de verano. Después del café, voy a mi taller. El olor a madera, barniz y cera de abeja me recibe como a un viejo amigo. Enciendo la radio. Me gusta escuchar música ranchera mientras trabajo. Y me pierdo por horas en ese trabajo meticuloso de lijar, pegar, pintar, barnizar. Es casi una meditación, ¿saben? Cuando estoy concentrada en una pieza, el mundo exterior desaparece, y solo existe ese momento, ese pedazo de madera cobrando nueva vida bajo mis manos. Los miércoles recibo a mis amigas para un té de la tarde. Somos 5 señoras, yo, doña Beatriz, que ahora tiene 92 años, pero sigue lúcida como siempre. Rosario, a quien conocí en el mercado hace más de 30 años. Lupita, nieta de doña Mercedes, que me acogió en Mérida y se mudó a Cancún después de que su abuela falleció. Y Teresa, viuda como yo, a quien conocí en la iglesia. Hablamos de nuestros hijos y nietos, intercambiamos recetas, comentamos las novedades de la ciudad. Son momentos simples pero preciosos. Los domingos, la casa se llena con toda la familia. Daniel y Elena llegan temprano, trayendo antojitos para el almuerzo. Los nietos llegan poco a poco. Sofía con su esposo y la pequeña Valeria.
Diego cuando está en la ciudad, Ana, que muchas veces ya está aquí, ayudándome con algún proyecto de restauración. La mesa de la cocina, que Javier hizo con sus propias manos hace más de 30 años, se llena de gente y comida. Siempre preparo unos tamales de chipilín que aprendí de mi madre allá en San Cristóbal hace tantos años. Es como si, a través de esa receta, mantuviera viva una conexión con mis raíces, con la niña que fui antes de que todo pasara. Después del almuerzo, mientras las mujeres arreglamos la cocina, los hombres juegan dominó en el porche y los niños corren por el patio. Valeria adora jugar bajo el árbol de mamey, justo como lo hacía Daniel cuando era pequeño. A veces, mirando esa escena, siento una gratitud tan grande que apenas cabe en mi pecho. A pesar de todo, logré construir esto, una familia unida, llena de amor, tan distinta de aquella en la que crecí. Por las noches, cuando todos se han ido y la casa vuelve al silencio, me gusta sentarme en esta mecedora, la primera pieza que restauré hace tantos años, y mirar las estrellas. El cielo de Mérida sigue siendo claro, como cuando llegué aquí, una joven asustada con un bebé en el vientre y el corazón lleno de miedo. Tantas cosas han cambiado desde entonces. Mantengo contacto con Clara, que regresó a vivir a San Cristóbal después de que su esposo se jubiló. Hablamos por teléfono todas las semanas y ella viene a visitarme 2 veces al año, siempre trayendo noticias de la familia. Lucía, nuestra hermana menor, también mantiene contacto. Después de que la verdad salió a la luz en el cumpleaños de 70 años de mi madre, los lazos familiares se rompieron y luego se reconfiguraron de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Mamá vivió hasta los 85 años. Después de esa fiesta, cuando finalmente supo todo lo que había pasado bajo su techo, nunca volvió a ser la misma. Por un lado, cargaba la culpa de no haberlo visto, de no haberme protegido. Por otro, tenía el corazón roto por la traición de Miguel y por la división que se creó en la familia. En sus últimos años, cuando su salud ya estaba muy frágil, vino a vivir conmigo en Mérida. Fue un tiempo de reconciliación, de sanación para ambas. La noche en que falleció, sosteniendo mi mano, sus últimas palabras fueron: «Perdóname, hija, por no haber visto». En cuanto a Miguel, después de ese día, lo perdió todo. Su esposa lo dejó, llevándose a sus hijos. El negocio de muebles quebró en pocos años, cuando los clientes y proveedores comenzaron a alejarse. La última noticia que tuve de él fue hace unos 10 años, cuando Clara me contó que vivía solo en una casa pequeña, a las afueras de San Cristóbal, bebiendo mucho y hablando poco. No sentí alegría por su desgracia, ni lástima. Lo que sentí fue solo vacío, como si él hubiera perdido el poder de afectarme de cualquier manera. Daniel logró procesar todo lo que pasó con una madurez que me sorprendió. Después de esa revelación pública, tuvimos muchas conversaciones dolorosas, muchas lágrimas, muchos silencios. Pasó por un periodo de confusión y rabia, cuestionando su propia identidad. Hizo terapia durante algunos años para lidiar con todo eso, pero con el tiempo encontró paz. Javier fue fundamental en ese proceso. Estuvo a su lado en cada paso, reafirmando que ser padre no tiene nada que ver con la sangre, sino con el amor, la presencia, la elección diaria. Hoy, cuando miro a Daniel, no veo nada de Miguel en él. Veo a un hombre bueno, íntegro, que construyó su vida con trabajo honesto y trata a su esposa e hijos con respeto y cariño. Es como si esa sangre maldita se hubiera diluido con mejores elecciones, mejores ejemplos, con amor. La verdad es que todos cargamos cicatrices. Las mías están aquí, invisibles, pero presentes, recordándome el camino que recorrí. No me definen, pero son parte de lo que soy. Como la madera que restauro, a veces son precisamente las grietas y las imperfecciones las que le dan carácter y belleza a una pieza.
No puedo decir que no hay días difíciles, mañanas en las que despierto con el peso del pasado sobre mí, con pesadillas que me visitan incluso después de tantas décadas. Pero aprendí a no dejar que esos momentos controlen mi vida. Respiro hondo, voy a mi taller, tomo una pieza que necesita cuidado y comienzo a trabajar. Y poco a poco, el peso disminuye, la luz regresa y sigo adelante. Esta es mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de resistencia, de reconstrucción, de amor encontrado en los lugares más inesperados. Una historia sobre cómo podemos estar rotos hasta el último pedazo y aún así encontrar un camino para recomponernos, diferentes a lo que éramos antes, pero completos a nuestra manera. Y aquí estoy, Carmen, 73 años, sentada en el porche de mi casa en Mérida, mirando el atardecer que pinta el cielo de naranja y rosa. Mañana será otro día. Me levantaré temprano, prepararé mi café, iré al taller donde una silla antigua espera mis manos. La vida sigue, simple y preciosa, un día a la vez. Mis queridos, que me han acompañado hasta aquí, necesito contarles qué pasó ese día en San Cristóbal, en 1989. Cuando entré a la fiesta del cumpleaños número 70 de mi madre, con Daniel a mi lado y Javier detrás, todo el salón quedó en silencio. Mi madre se desmayó al verme. Miguel, que estaba junto a su esposa e hijos, se puso blanco como el papel. El momento que había esperado durante 20 años finalmente llegó cuando Daniel se paró frente a Miguel. La similitud entre ellos era innegable. Mismos ojos, misma forma del rostro, misma postura. No necesité decir nada. Fue Daniel quien rompió el silencio, extendiendo la mano hacia Miguel. «Creo que eres mi tío. Soy Daniel, hijo de Carmen». Miguel miró la mano extendida y luego a mí, en pánico. Fue entonces cuando anuncié, con voz calmada: «Familia, este es mi hijo Daniel. Algunos de ustedes tal vez noten cuánto se parece a su padre, mi hermano Miguel». El caos que siguió valió cada año de espera. La esposa de Miguel gritando, la gente confundida, mi madre despertando y llorando desesperada. Miguel intentó negarlo, pero su propio rostro lo delataba. Cuando sacó un revólver y me apuntó, fue Javier quien se puso frente a mí. Pero no fue necesario. Los propios parientes de Miguel lo desarmaron. Ese día lavó mi alma, no por la destrucción de la vida de Miguel, sino porque finalmente pude decir la verdad. El silencio que me había aprisionado durante décadas se rompió para siempre. Si tú, que me estás viendo, cargas con un dolor similar, quiero decirte que no estás sola. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de empezar de nuevo cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer, incluso después de la tormenta. Busca ayuda, mi cielo. En cada país hay autoridades y organizaciones listas para protegerte. No importa dónde estés, tu dignidad es un derecho que nadie puede quitarte. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mis queridos, si esta historia tocó su corazón, por favor, denle un clic al botón de «Me gusta» y suscríbanse al canal. Cada suscripción me da fuerza para seguir compartiendo estas historias dolorosas que pueden salvar vidas. Compartan de inmediato con alguien que pueda estar sufriendo en silencio. Su gesto puede ser el salvavidas que esa persona está esperando. Y antes de despedirme, quiero pedirles que escriban en los comentarios la palabra resurgencia.
Solo quienes hayan visto hasta el final sabrán el significado de esta palabra especial. Es el proceso de renacimiento después de que el agua subterránea finalmente encuentra su camino a la superficie, así como mi verdad encontró su camino tras décadas escondida. Escriban resurgencia para mostrarme que han estado conmigo en este viaje. Háganlo ahora, mis queridos. No esperen ni un minuto más. Juntos podemos romper el ciclo de silencio que protege a los abusadores y lastima a los inocentes. Su acción hoy puede salvar una vida mañana.